la tarea que les dejé. ¿Tuvieron alguna duda, algún problema al resolverla? Yo nada más una duda. Para recordar, se puede hacer combinación de más de dos booleanos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, sí, nada más esa era mi duda. Sí, sí se pueden hacer, en una misma búsqueda uno puede utilizar más de un operador booleano y pues justamente también, como lo vimos en la clase pasada, para ese tipo de búsquedas que son un poquito más complicadas, que se utilizan más de un operador y aparte pues también muchos términos de búsqueda o el uso de truncadores. Con ese tipo de búsquedas también, pues por ejemplo, nos ayuda el truncador del paréntesis, que es para ordenar un poquito ese tipo de búsquedas que se utilizan muchos elementos. Entonces, entonces, pues sí, para eso, por ejemplo, el truncador de paréntesis se utiliza, pero sí, en una misma búsqueda nosotros podemos hacer, o bueno, utilizar diferentes operadores booleanos o truncadores o términos de búsqueda. Sí, sí se puede. ¿Alguien más que tenga alguna duda con lo que vimos o con su tarea, si tuvieran algún problema? ¿No? ¿Sí pudieron hacerla? ¿No tuvieron algún problema o alguna duda? No, estuvo relativamente sencilla, creo. O sea, falta ver la calificación. Ok. Eli. Sí, los operadores booleanos. Pues mira, como vimos la clase pasada, tres son los que siempre se utilizan, que son el AND, que es por ejemplo, en la tarea que les dejé, por ejemplo, había uno que, pues el tema era del tratamiento del cáncer cervicouterino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues si se dieron cuenta, no, si lo buscaban así, con esa frase, pues me parece que sí les puede recuperar algo, pero lo que les recupera es algo muy amplio. Entonces, ahí lo que hay que hacer es utilizar un operador booleano para unir tanto el término de cáncer cervicouterino como el término tratamiento. Entonces, por ejemplo, ahí pues se utilizaría el operador booleano de AND para relacionar esos dos términos y que pues me pueda recuperar algo, pues resultados más relevantes. Y también, por ejemplo, en otro ejercicio también les pedí sobre, ahí se me fue, sobre el sarampión en niños, ¿no? Y les dije que excluyeran el término de vitamina A. Entonces también ahí pues se utiliza el operador booleano not. El operador booleano not es justo para eso, para excluir términos. Y pues, ¿cómo se excluye ese término? Es decir, que el término que ponemos del lado izquierdo, es decir, el primer término que ponemos, es el que sí nos va a incluir nuestra búsqueda, y el que ponemos del lado derecho del operador booleano not es el que nos lo va a excluir, ¿no? Entonces, pues para ese tipo de cosas se utilizan los operadores booleanos
y pues son de mucha utilidad para, justo para, digamos, para especificar ciertas cosas, como eso, como la exclusión de términos, como al mismo tiempo la inclusión de términos, dependiendo del operador booleano que estemos utilizando. Entonces sí, pero pues bueno, creo que ahí ya pues es dependiendo de lo que estemos buscando y obviamente también de un poquito de más práctica, pues ya vamos a saber un poquito cómo utilizarlos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda de lo que vimos? De las búsquedas. Sí, de nada, Eli. ¿No? ¿No? ¿De veras, de veras? ¿No tienen alguna duda al respecto de lo que vimos? No, porque si salimos medio perdidos en la tarea. Pues, por ejemplo, vi algunas de sus tareas, no las vi todas, pero vi algunas. Y, por ejemplo, pues vi en algunas que hicieron búsquedas en español. Entonces, pues también ahí es también pues de poner atención porque pues les comenté que desde un primer momento pues las búsquedas debían ser en inglés. Y pues específicamente en PubMed, pues las búsquedas deben de ser en inglés, el contenido también es en inglés. Entonces, pues sí, ¿no? Poner atención también en ese tipo de cosas, en lo que vimos de la estrategia de búsqueda. Entonces, por ejemplo, las búsquedas en el idioma correcto, pues es también muy importante para que pues puedan recuperar pues una mayor cantidad de resultados. Pues también noté que algunos de ustedes no utilizaron los operadores booleanos y que bueno, ya lo comenté, también es importante el uso de operadores booleanos. ¿Qué más? Pues también, por ejemplo, en el último ejercicio, en el de sarampión en niños, pues, por ejemplo, si no encuentran como tal, por ejemplo, en Mesh o directamente buscando en PubMed, pues la frase en sí, que en este caso sería sarampión en niños, pues entonces lo que se podría hacer es que pues desmenucemos, ¿no? Lo que también vimos como parte de la estrategia de búsqueda, que desmenucemos el tema o el término, si no está como tal sarampión en niños, bueno, obviamente en inglés, pues lo podemos desmenuzar, ¿no? Podemos fragmentar la frase y podemos poner sarampión solito, que sí aparece en Mesh, sarampión, y también a lo mejor poner un operador booleano AND para relacionar el término de sarampión y pues también poner el término niños, ¿no? Entonces poner sarampión, bueno, traducido obviamente, sarampión, el operador booleano AND y el término niños, ¿no? Eso también podría ser, también es válido, estamos utilizando operadores booleanos, también estamos utilizando los términos de búsqueda, es decir, lo que quiero buscar, solo que pues como a lo mejor no me recupera la frase como tal de sarampión en niños, pues lo podemos segmentar y también así hacer la búsqueda. Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas es lo que pude notar en algunas de sus tareas.
Entonces, pues también para que lo tomen en cuenta. Pero pues bueno, en general, pues estuvieron bien algunas de las tareas que vi, solo son ese tipo de cosas. Sí, Yasmín, dime. Ah, bueno, ya que lo mencionas, justamente en la última parte que mencionas de sarampión, por eso era mi pregunta, si se podrían combinar, porque ya ves que teníamos que excluir lo de la vitamina A. Entonces, en mi caso, nada más puse Measles Children, not vitamin A, whey. Pero me quedé con la duda, dije, ¿será que tengo que antes poner o ordenar con un operador booleano que con el and que combine el Measles y el Children? ¿O basta con solo poner Measles Children y ya después el not? Sí, 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 pues sí, justamente pues es el punto, ¿no? También utilizar más de un operador booleano es totalmente válido. Podemos utilizar más de uno, dos o tres o cuatro, inclusive podemos utilizarlo. Eso sí, no hay problema. Justamente los operadores booleanos sirven para eso, para ayudarnos a especificar cosas. A este tipo, a eso me refiero con búsquedas complicadas. Búsquedas que utilicen varios términos, que utilicen varios operadores booleanos. Entonces, pues sí, es totalmente válido utilizar más de un operador booleano, más de un término de búsqueda. Sí, es totalmente válido. Ah, ok, bueno, pues al final no lo hice, nada más puse Measles Children, not y vitamina A, porque me quedó la duda. Pero bueno, ya lo sé. Sí, sí, sí. Ok, sí, pues es el chiste es que practiquen también estos ejercicios prácticos, ese es el punto, ¿no? Que lo intenten y que justamente si tienen algún problema o no supieron muy bien cómo resolver algo, pues justamente este es el espacio para eso. Clemencia. Sí, también tenía esa duda, por ejemplo, en el primer tema que pusiste, que era tuberculosis pulmonar, y decía del periodo 2015-2018. Entonces, también ahí utilizar los operadores booleanos para las fechas, porque en sí venía ahí en la página de hace un año, de hace 5 años, pero no en específico así como de 3 años que aquí decían la separación. ¿O cómo Eh, estaría? sí, mira, a ver, déjame poner rápido el ejemplo. Alex, ¿me puedes ayudar porque no puedo compartir pantalla? Sí, está, ahí voy, voy. Ya está. Va, gracias. De nada. Sí, mira, aquí del lado derecho, justamente, digamos, estas barritas que nos pueden ayudar a delimitar, por ejemplo, un rango, ¿no? Entonces, esto nos podría ayudar a ese tipo de cosas, a delimitar por rangos de fechas. Era 2015, ¿no? Entonces, lo podemos delimitar así. Entonces, por ejemplo, para rangos podemos utilizar esta parte de los filtros. Me parece que está igual. Mira, por ejemplo, aquí en este filtro, el que está más abajito de justamente esta barra, podemos o utilizar o podemos utilizar este de aquí que dice Custom Range y podemos aquí poner el rango de fechas. Y ya, le damos a aplicar y pues ya nos debe de filtrar de esta forma. Sí, no como tal ahí, por ejemplo, en los años, como tal no se utilizarían en sí los operadores booleanos, sino la parte de los filtros. En esa parte de los filtros es donde más utilizaríamos Ok. los años, o un rango de años o un año en específico,
o del último año, por ejemplo, últimos 5 años. Ujú. Justamente. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna dificultad con la tarea, por ejemplo? ¿O algo que no les haya quedado muy claro? Pues no, creo que esas eran las dudas más comunes. Entonces, Ok. Y cuando sé los booleanos en una búsqueda no puedo encontrar nada. Pues a ver si quieres, pues dime un poquito más, qué fue lo que buscaste, cuál ejercicio fue el que buscaste y no pudiste encontrar resultados. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Es que se cuenta que cuando, por decir, en lo de tuberculosis, empezaba la búsqueda y quería usar así un booleano porque encontré varias cosas. Entonces quería que fuera solamente de tuberculosis pulmonar. Entonces encontraba otras cosas como lo que era directamente el virus, pero no como tal la tuberculosis. Entonces empezaba a usar los booleanos y, y me botaba como que la página no me rescataba nada. Entonces era como hacer una búsqueda sencilla. Y ahí fue cuando ya me empecé a confundir. Pero bueno, al final de cuentas sí encontré información, porque también en la barrita del tiempo había años donde me quedaban que no había información. Creo que era del 2000, sí, justo 2015, 2016. No había así como algún libro o algún texto. Entonces, tenía que hacer otro tipo de búsqueda. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, el ejercicio decía obtener resúmenes o abstracts sobre los tratamientos para el... Ah, no, perdón, me dijiste el de tuberculosis pulmonar. Obtener información sobre el tema tuberculosis pulmonar en el periodo tal y recuperar libros electrónicos. Pues como tal, pues era como la más sencilla de los 3 ejercicios que les dejé. En realidad, pues no teníamos mucho que utilizar operadores booleanos porque, pues, por ejemplo, aquí ya me lo pone por default el término de tuberculosis pulmonar. Entonces, pues básicamente ese es el tema, ¿no? O sea, no hay como algún término u otro elemento que en cuanto al tema que debíamos incluir en cuanto a términos, ¿no? Ya lo que seguía era más para utilizar en los filtros, porque era sobre tuberculosis pulmonar en el periodo de 2015. Si no, mejor nos vamos acá abajo. Creo que es un poco más sencillo, nada más ponemos 2015, 2018, aplicar más y libros electrónicos. Igualmente nos vamos al filtro, nos vamos específicamente al filtro de tipos de documentos, porque lo que quiero es un libro electrónico o un libro, como sea. Entonces, pues el filtro que tengo
aquí en el tipo de documento, pues serían libros y documentos, ¿no? Entonces, pues era lo que, hasta ahí terminaba, ¿no? Era lo único que me pedía. Entonces, me recuperó 6 resultados. Entonces, pues en realidad pues no utilicé ningún operador booleano porque ese era el tema, eso era lo que quería cubrir. Entonces ya nada más era irme a los filtros, a el año y al tipo de documento. Era lo único que me pedía, ¿no? Entonces, pues aquí como tal no utilizamos operadores booleanos. Ah, ya. Sí, al final de cuentas sí los encontré, pero sí, es que me salían otras cosas al principio. Entonces, ahí fue donde era mi confusión, porque no me salió como tal algo relacionado al tema. Entonces, por eso los usé. Pero a fin de cuentas sí me salieron. Y de hecho, justo me salieron esos que están apareciendo en la pantalla. Ah, ok. Ok, sí, sí, sí. Entonces, esta era la más sencillita. No utilizamos como tal operadores booleanos, pero pues sí. Pues bueno, ya también que estamos aquí, otra cosa que pude notar fue que en uno pedí resúmenes, ¿no? Resúmenes y abstracts. Algunos de ustedes me pusieron este filtro de aquí, este que dice abstract, pero es decir, no es que digamos que esté mal como tal, pero como pueden ver está en el filtro de disponibilidad de texto. Es más como esto de que esté disponible el texto completo, que esté disponible pues gratuitamente o que no haya necesidad de registrarnos en alguna página, ¿no? Este filtro, pues aquí lo dice, ¿no? Disponibilidad de texto, es más, un poquito más va hacia allá. No estuvo mal que pusieran este de aquí, el de abstract, solo que, por ejemplo, lo que quería que identificaran era el filtro del tipo de documento. Porque, por ejemplo, cuando en el primero que pedí que recuperaran libros electrónicos, en el siguiente que pedí que recuperaran resúmenes o abstracts, lo que quería era que ubicaran este filtro de tipos de documentos que, por ejemplo, en ese de resúmenes y abstracts, por ejemplo, también pudieron haber puesto ¿no? De review, porque es un tipo de documento, un tipo bueno, sí, de documento. Entonces, también, pues, ubicar, ¿no? Ubicar este filtro que es justamente para eso, si quiero recuperar artículos de revistas, si quiero recuperar ensayos clínicos o si quiero recuperar un libro, o bueno, que solo me recupere libros. Entonces, nada más para que identifiquen a qué se refiere cada filtro. Este es, por ejemplo, el filtro para un rango de fechas, para la disponibilidad de texto, para un tipo de documento. Bueno, igualmente aquí es para la fecha, el filtro del idioma y pues bueno, ya los filtros adicionales, pues lo que se refiere, ¿no? A todo esto que vemos del lado izquierdo. Pero bueno, igual para que lo tomen en cuenta. Pues no sé, alguna otra duda que tengan de la tarea o de cualquier cosa que vimos la clase pasada. Yo personalmente vi que sí influía mucho a que escribieras, digamos, en este caso, tuberculosis pulmonar, solo tuberculosis o tuberculosis pulmonar en inglés. Entonces, yo me basé más en tuberculosis pulmonar en inglés. Porque cuando es tuberculosis solito hay un montonal de resultados
y tuve que volver a leer las indicaciones. Sí, pues justamente esa es una parte pues importante, lo que les insisto tanto en la parte de la búsqueda en inglés. Porque, por ejemplo, si buscamos pues en español, nos puede resultar pues contraproducente, ya sea que nos recupere resultados o muy reducidos o demasiado amplios. Entonces, pues por eso mi insistencia en hacer las búsquedas en inglés. Este tipo de sistemas utilizan mucho la búsqueda en inglés. Entonces, pues tú, Selene, justamente creo que lo experimentaste por lo que me comentas, que eh, pues al escribirlo así, o quizá de una forma más general, como pues solamente tuberculosis solito, pues obviamente te va a recuperar mucha información, ¿no? Entonces, pues también es importante eso, es importante hacer nuestras búsquedas, pues utilizar todo lo que vimos en cuanto a la estrategia de búsqueda, de saber cómo buscar, de qué términos utilizar, el idioma, conocer mi tema, entonces todo eso, pues no es como que, pues porque sí, ¿no? Sino que tiene una razón de que podemos recuperar información pertinente para lo que estamos, lo que estemos buscando, y pues que no, nos recupere pura información que en realidad no nos va a decir nada, que no nos va a servir, o que pues nos reduzca demasiado la información al utilizar, por ejemplo, pues búsquedas en español. Como les digo, la producción científica está generalmente o mayormente en idioma inglés, entonces pues es importante también esa parte. Entonces sí, es muy importante que utilicen todo lo que vimos, que construyan una estrategia de búsqueda, y dentro de su estrategia de búsqueda utilicen todo lo que vimos, el idioma, operadores booleanos, etcétera. Pues sí es sumamente importante. Y ya va a acabar la sesión al parecer, entonces en 10 minutos regresamos en cuanto termine la sesión. Y pues igual si podrían repasar alguna duda que tengan ahorita en estos 10 minutos, de su tarea, del tema en sí, para resolverla. Y pues, ¿qué más?